¿Qué tal? ¿Cómo están? Quien les habla es el profesor José Luis Trivelli y vamos a conversar el día de hoy la tercera clase correspondiente a nuestro ciclo semestral UNI año 2021. Vamos hoy día entonces a trabajar lo que es el periodo antropológico y bueno, espero que estén con el mejor ánimo para poder entender este tema, ¿no? Nos habíamos quedado la clase anterior dentro de este panorama general de lo que es la historia de la filosofía y habíamos visto pues justamente que habían cuatro periodos. Estamos comenzando a trabajar lo que corresponde a la filosofía antigua y habíamos hablado de que en el periodo cosmológico lo que principalmente se había discutido era acerca del arqué, ¿no? El arqué. Y habíamos ya adelantado de que luego se iba a ver un cambio en la temática, en la reflexión de los primeros filósofos, y lo que les iba a interesar más ya no era el principio de la naturaleza, sino era más bien la virtud humana, ¿no? Temas más humanos, de ahí el nombre periodo antropológico. A este cambio de temática se le conoce como el giro antropológico o el giro humanístico de la filosofía antigua. Entonces, el día de hoy vamos a concentrarnos en este periodo de lo que es el periodo antropológico, ¿no? Nosotros cuando hablamos del periodo antropológico, y por el nombre lo podemos ya deducir, pues estamos hablando de un periodo en donde lo que principalmente se va a querer reflexionar, pensar es acerca de la virtud, ¿no? Entonces lo resaltamos aquí, la virtud. Lo que pasa es que luego del conflicto bélico entre Esparta y Atenas, estamos hablando de la guerra del Peloponeso, eh, Atenas va a entrar en una crisis muy fuerte y esa crisis se va a ver reflejada en la corrupción y en problemas muy fuertes a nivel organizativo, político y social. Entonces, eso hizo de que los filósofos, los pensadores de la época, ya no tanto les interese saber de dónde proviene el mundo, ¿no? O la naturaleza, sino cómo formar buenos políticos, buenos ciudadanos. Ante la corrupción y tantos problemas, ese fue el tema principal, es como ahora, ¿no? Ante tantos problemas que vemos en relación a los gobiernos y en época de pandemia, a la gente no tanto le interesa, si te has dado cuenta ahora, saber cómo surgió, por ejemplo, el COVID. Más les interesa, oye, ¿cómo hacemos para que no hayan corruptos, para que los gobiernos trabajen bien y podamos tener la vacuna? Como que ya se traslada esa reflexión, ¿no? Entonces, en este periodo, como la reflexión principal va a ser buscar buenos ciudadanos, cómo formarlos, entonces vamos a encontrar de que justamente eh, esta democracia antigua, ¿no? La democracia esclavista, con todas sus características, una clase social hegemónica y todo, va a entrar en crisis. Y esa crisis va a suponer una discusión de cómo formar ciudadanos. Entonces, bajo ese contexto es donde nosotros vamos a ver que el tema de la virtud va a ser algo muy importante. Y vamos a encontrar en escena a los denominados sofistas. Los sofistas, en este caso, son, como su nombre lo indica, personas que asumen el poseer la verdad, ¿no? Entonces ellos consideran de que la verdad es algo que, a lo que puede alcanzarse y que ellos lo tienen. Entonces, bajo esa figura, ellos se consideraban maestros de la virtud, poseedores del saber, y enseñaban justamente a tener capacidades de poder, pues, ¿no? Expresar tus ideas ante un público, un jurado, un ágora. Por eso que ellos enseñaban la retórica, ¿no? La gramática, la erística, ¿no? Tú dirás, ¿qué es la erística? Es el arte de debatir, el arte de ganar una discusión, aun si tienes mentiras de por medio o aún no tengas tú la razón, pero te enseña la erística a ganar una discusión. Entonces, aunque no lo creas, hasta eso se daba. Y ellos
consideraban que eso era la verdadera virtud. Esa es una buena ciudadanía. Queremos gente que sepa hablar, ¿no? Los sofistas consideraban que un buen ciudadano es aquel que sabe defender su punto de vista, es buen orador, ¿no? Bueno, tú ya sabrás de que eso no es tan bueno si lo comparamos con lo que vemos en nuestra realidad, ¿no? Que tanto es valioso un político que sea buen orador, pero en propuestas no tenga nada. Pero bueno, así lo consideraban los sofistas. Y justamente para evitar, ¿no? Ese pero que seguro tú estás pensando ahora, pero es pura cáscara, no hay contenido, es que ellos planteaban que no hay verdad absoluta, por si acaso, que si cada uno puede decir su propia verdad. Acá lo que importa es quién habla mejor, quién tiene mejor capacidad de, vamos a decirlo así, de convencimiento, de argumentación. Entonces hay un relativismo, como tú ya te imaginarás. Y los sofistas, lo curioso es que no eran atenienses propiamente dicho, ¿no? Ellos en verdad eran ajenos a Atenas, llegaron fuera de Atenas, pero se dedicaron a este tipo de artes, ¿no? Para poder, pues, subsistir dentro de Atenas. Y tuvieron bastante acogida. Entonces, ellos, por ejemplo, les agradaba la democracia, ellos se consideraban defensores de la democracia ateniense, porque les agradaba esa idea de que cada uno tiene su verdad y cada uno es libre de plantear lo que quiera. Entonces ellos decían, genial, yo te voy a enseñar a que tú plantees tu idea, pero de la mejor forma posible, la forma más convincente. Entonces, la población ateniense pensaba que eso es virtuoso. Un verdadero hombre virtuoso es aquel que expresa bien sus ideas, a pesar que esté hablando cualquier cosa. Y como ellos se consideraban maestros de esta virtud, entonces ellos consideraban que la virtud es aprendida. Y yo, sofista, te voy a enseñar a ti, decían, a que seas virtuoso. Y cobraban por esas enseñanzas. Pero los sofistas se caracterizaron por eso. Ahora, tú te imaginarás cómo es el escenario entonces. Si es así, entonces habrán habido debates entre ellos sobre temas diversos donde nunca llegaban a nada, o ganaba el que hablaba mejor, no el que tenía pruebas, ¿sí? Entonces, esta crisis que te comentaba hace unos minutos, pues la vemos que también se da en el plano filosófico, intelectual, ¿no? Político. Y tal vez uno de los principales representantes de este movimiento sofístico, pues es el señor Protágoras, ¿no? Protágoras es considerado uno de los principales sofistas, maestro de los sofistas, lo consideran otros. Y él, una de sus primeras características que podemos encontrar de él es su relativismo. Él decía, ¿no? Y lo vamos a resaltar para analizar, ¿no? Él que nos decía, el hombre es la medida de todas las cosas, decía, ¿no? El hombre es la medida de todas las cosas. Cada uno tiene su propia verdad. Cada uno tiene su propia verdad. Y como cada uno tiene su propia verdad, pues cada uno se puede sentir libre de plantear sus ideas, ¿no? Yo sé que alguna vez tú has dicho esa frase, incluso, profesor, yo sí estoy de acuerdo que cada uno tiene su propia verdad, pero analízala por un instante. Si tú dices que cada uno tiene su propia verdad, nadie se equivocaría. Toda idea sería verdadera. Si tú marcas que la 1 es la A y otro marca que es la B, los dos estarían en lo correcto. Todos ingresarían a la uni. ¿Dónde queda la idea de la verdad? Se diluye. Tal vez tú lo que has querido decir, lo correcto sería que el refrán diga, o la frase diga, cada uno tiene su propia opinión. Esa es otra cosa. Cada uno puede tener opiniones. Pero decir que cada uno tiene su propia verdad, cuidado. Entonces, para Protágoras la verdad es subjetiva y depende de cada uno. Y toda opinión es verdadera, así de frente. Entonces, eso es problemático. Y él lo aplicaba a la verdad,
personal, lo aplicaba a la cultura, cada cultura tiene también su propia verdad, a las leyes, Protágoras decía de que cada pueblo decide qué es legal y qué no, qué es correcto y qué no, la ética, un relativismo en muchos puntos. Aunque claro está, no se metió en un tema que sabía que le podía traer problemas, porque tampoco podía relativizar el plano religioso, porque en Atenas habían leyes que prohibían que tú pongas en duda la existencia de dioses, por ejemplo. Entonces tú decir que, bueno, Zeus existe, depende para cada uno, para algunos sí, para otros no, puede traerle problemas. Entonces, muy cuidadoso Protágoras, en el plano religioso, prefirió asumir una postura agnóstica. Cuando hablamos de una postura agnóstica, estamos haciendo referencia a qué? Estamos haciendo referencia a una postura en donde de los dioses decía nada se puede saber y nada se puede decir. Ahí sí no voy a decir que cada uno tiene su verdad, simplemente de los dioses nada se puede decir, mejor me quedo callado. ¿Por qué asume esa postura Protágoras? Por el simple hecho de evitarse un problema y también pues porque considera que el problema de los dioses es algo tan complejo que una vida no sería suficiente para resolverlo, decían. Ese es el agnóstico. Ah, sí, gnosis, conocimiento. No tengo conocimiento al respecto. Y Protágoras, como maestro sofístico, te enseñaba, pues como te digo, a querer ganar una discusión, sea cual sea tu postura, ¿no? Y uno de los métodos más conocidos de Protágoras, pues es el método de las antilogías, ¿no? Cuando hablamos de las antilogías, estamos hablando de un argumento que utilizaba, en este caso Protágoras, que resultaba contradictorio en sí mismo. Era un argumento que podía demostrar la validez y la invalidez del mismo argumento. Profesor, ¿cómo más o menos es eso? Es como cuando alguien dice, ¿no? Oye, le dice la chica, ¿no? A su otra amiga, oye, ¿le has dicho a tu enamorado que vamos a ir a esta fiesta? No. Es que se va a poner celoso, ¿no? Pero ¿por qué se va a poner celoso si acá solo es una fiesta entre chicas y hay dos amigos nada más? No, pero él es celoso, pero le estás mintiendo. Bueno, es una mentira buena, pero la mentira es mala. Es que algunas veces es bueno hacer algo malo. Analicen. Total, lo que has hecho es bueno o es malo. Cuando alguien dice, hay que algunas cosas malas que pueden ser buenas, ¿no? Y algunas cosas buenas se vuelven malas. Esa es antilogía. Porque cuando tú planteas un argumento así, total, te dejan en la incertidumbre, total, ¿es bueno o es malo? Y eso ya depende de cada uno, ¿eh? ¿Cuántas veces tú has utilizado una antilogía y no te has dado cuenta? Y el que utiliza la antilogía es hábil, porque ya no sabes decirle si lo que está haciendo está bien o está mal, si es correcto o incorrecto, porque puede ser verdadero o falso al mismo tiempo. Eso manejaba Protágoras para así poder pues dar esa virtud que ellos, los sofistas, consideraban debía tener toda persona, ¿no? Así eran los sofistas, como ves, ¿no? Ahora, profesor, pero a mí no me parece, es un problema eso. Bueno, justamente hubo un pensador que no le agradó tampoco todo este movimiento cultural, ¿no? Filosófico, que es de los, justamente los sofistas, ¿no? Estamos hablando pues de la postura del señor Sócrates, ¿no? Cuando hablamos de Sócrates, estamos hablando de un pensador muy particular, ¿no? Se ha hablado bastante respecto de Sócrates. Sócrates es un pensador que, si queremos más o menos caracterizar su pensamiento y compararlo con los sofistas, él no estaba de acuerdo con el relativismo. No creía en eso. Más bien Sócrates creía mucho en las definiciones universales, no relativistas, sino universales. Se puede hablar de una verdad universal, de una esencia, ¿no? Y para él la filosofía no es simplemente hablar bonito, cascarón, como decía, no es la búsqueda de una vida mejor, una vida dedicada a la sabiduría, no dedicada a ganar dinero, no dedicada a ganar debates, sino a la búsqueda del saber. Y el saber no se mide por dinero ni nada. Por eso que él rechazaba inclusive
el que ellos, los sofistas, se consideren maestros del saber. ¿Qué tienen que enseñar ellos? No enseñan nada. Y obviamente Sócrates, para no caer en sus propias palabras, porque alguien le podría decir, pero entonces si ellos no son maestros, tú sí eres maestro, entonces, ¿por qué tú sí y los demás no? Sócrates respondía, es que yo tampoco soy maestro de nada. Yo no pretendo venirte a hablar como si yo lo supiera todo. Entonces él decía, la filosofía es un modo de vida, ¿no? Y lo que define al hombre no es lo corporal, es el alma. El hombre es un alma. Y el cuerpo es solo una herramienta. Mira, ve cómo ya tenía ideas muy adelantadas y que ya venían ya de tradiciones antiguas, ¿no? Por eso él decía que hay que buscar una sabiduría universal, no relativista. Conocer el bien, porque el bien es lo verdadero, lo justo. Y ese bien, esa sabiduría, solo la vas a encontrar en tu alma, no en lo corporal. Por eso que Sócrates fue muy crítico con los sofistas. En primer lugar, Sócrates era crítico de la democracia por los vicios que habían generado los sofistas. Estaba en contra del relativismo. Estaba en contra de que ellos se crean maestros de la virtud. Por eso que en la parte inferior de tu pantalla dice, él creía de que la virtud no es aprendida. No. Todos nosotros ya nacemos con un alma virtuosa. Lo que tienes que hacer es cuidar a tu alma, más bien. Encontrar esa virtud dentro de ti y no estar esperando que alguien supuestamente te la enseñe. Esa es una estafa por parte de los sofistas, diría Sócrates. Por eso es que Sócrates, tomando ya una postura muy opuesta a los sofistas, tiene una frase muy conocida, ¿no? El famoso conócete a ti mismo, ¿no? Cuando hablamos del conócete a ti mismo, ¿a qué se refiere? Si hemos dicho de que el alma es lo que define al hombre, y en nosotros está esa sabiduría justamente porque está en el alma. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar la verdad, la virtud, el bien, no fuera de nosotros. Entonces, yo no necesito conocer a un sofista que me enseñe a ser bueno, porque yo ya en mi alma tengo esa bondad. Lo que tengo que hacer es conocerme a mí mismo. Eso es lo que tengo que hacer. Por eso que él decía, de ellos no tienes nada que aprender. Ni siquiera de mí, decía Sócrates. No me llamen maestro, porque yo no soy maestro de nada. No tienen por qué pagarme porque no les he enseñado nada. Sí, lo único que les ayuda es que ustedes mismos se conozcan a sí mismos, le decía a los jóvenes que lo seguían, en clara oposición a las enseñanzas de los sofistas. Entonces, por eso Sócrates decía que con el autoconocimiento, el conocerme a mí mismo, me permite a mí realizar acciones buenas. Me permite yo actuar en función al autoconocimiento. Y eso me permite gobernar a otros. Y ahí viene la idea del político. Un político actúa en función a que se conoce a sí mismo. Porque esa virtud que yo voy a encontrar en mí, esa idea del bien que voy a encontrar en mí, también la va a poseer todo, porque él consideraba que, recuerda, la verdad es universal y por lo tanto el bien también. Lo que para mí es bueno, para todos los demás también. Solo basta que el pueblo se conozca a sí mismo y va a llegar esa misma idea del bien que yo tengo. Entonces, un político, un gobernante es aquel que sabe conocerse a sí mismo, ¿no? Eso es lo que planteaba él. Más bien, si no nos conocemos a nosotros mismos, somos ignorantes. Y la ignorancia nos hace generar acciones también malas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la fuente de la maldad? ¿Que nuestra alma es mala? No, porque hemos dicho que toda alma es buena, virtuosa. Entonces, la que origina los actos malos no es el alma, no es nuestra voluntad, es la ignorancia de no conocernos a nosotros mismos. Por eso justamente nos decía Sócrates de que encontrando la verdad dentro de nosotros, esa es la mejor garantía de que ya no hagas algo malo. Y eso es lo que se le conoce, y tú debes acordarte, vamos a ponerlo acá, eso es lo que se le conoce como
A ver, no sé si tú ya estás en tu mente pensando lo que voy a decir. Es lo que se le conoce como el intelectualismo, ¿no? Intelectualismo moral o ético, ¿no? ¿A qué te hace referencia la palabra intelectualismo? Bueno, lo intelectual hace referencia al conocimiento, a la ciencia, ¿no? La verdad, ¿no? Y lo ético hace referencia al bien y al mal, ¿no? El bien. Por eso él decía que la verdad se corresponde con el bien. La verdad corresponde con el bien, ¿no? Más bien, la falsedad, lo falso, está vinculado con el mal, ¿no? Entonces, si tú vives una vida falsa, producto de tu ignorancia, estás llevando una vida mala, pero no porque tu alma sea así, sino porque no te has conocido a ti mismo. Entonces, basta que tú te conozcas a ti mismo y ya no vas a cometer algo malo, porque para Sócrates, aquel que conoce el bien no puede actuar mal. El que actúa mal es porque simplemente no conoce el bien. Es como lo que dice un profesor cuando entra a un aula donde esa aula, imagínate, pues todos son terribles. Y a la vez, pues son chicos y chicas que no conocen sus cursos. ¿Cuál es el presupuesto que hace todo buen profesor? Un principio socrático en la educación, que no hay alumno malo, hay alumno ignorante. ¿Y qué significa ignorante? No, ignorante no es un insulto, ignorante es una condición. Todos podemos ser ignorantes en muchos temas, incluido yo, todos. Entonces, cuando un profesor dice, un alumno no es malo, es ignorante, entonces, ¿qué tengo que hacer yo como profe? Tengo que ayudarlo a que él descubra sus potencialidades para que él es bueno. Y cuando ese chico descubra para qué es bueno, ya nunca más volverá a hacer algo malo. Cuando tú haces un ejercicio y te paras equivocando en un error, es por ignorancia, no porque seas alguien tonto. Un profesor viene, mira, te estás equivocando acá, mira tus pasos, analiza qué has hecho. Oye, ¿verdad? Me he dado cuenta que hacía esto. Ah, ya, a ver, vuelve a hacer este ejercicio. Si tú ya sabes en qué te equivocaste, ya no lo vas a volver a equivocar. Así dice Sócrates. Entonces, justamente por ello, partiendo de estas ideas, es que Sócrates va a considerar de que debemos buscar un método que nos permita, ¿no?, salir de esa condición de ignorancia. Ese método es un método llamado socrático, tiene muchos nombres, vamos a ponerlos acá para que no te confunda el día del examen, pero sí, tiene un montón de nombres, se le conoce como el método socrático, bueno, creo que eso es obvio, también se le conoce como método mayéutico, ¿no? Método dialéctico, inclusive lo puedes encontrar en algunos textos, ¿ah? A ver, ¿por qué? A ver, ¿por qué los nombres? No es tan difícil. Socrático, bueno, ya sabemos, ¿no? Por Sócrates, ¿no? ¿Qué más? Está muy ancho la flecha, ahora sí. Este método socrático, por Sócrates. Mayéutico, porque la palabra mayéutica hace referencia a alumbrar en griego. Lo que pasa es que él decía, como te dije hace un instante, no es que yo, diría Sócrates, te voy a decir qué es la verdad o qué es la justicia, ¿no? No, yo te voy a ayudar a que tú mismo saques esa verdad dentro de ti, como las parteras, ¿no? Las parteras ayudan a las mujeres a que ellas den a luz un bebé. La partera no es la que está dando a luz, sino la mujer. Igual, él decía, yo soy partero de hombres, decía, no, yo ayudo a los hombres a dar a luz ideas. Sócrates es como el entrenador de un pugilista, de un boxeador. El que va a recibir los golpes y el que va a dar los golpes no es el entrenador, es el luchador, el boxeador. Y el que va a ganar el campeonato no es tampoco el entrenador, es el luchador. Sócrates es como el entrenador, el que va a ayudarnos a que nosotros mismos encontremos esa virtud en nosotros. Por eso que él decía, no me paguen nada, yo no soy maestro de nada. A mí no me vea. Yo solo estoy ayudando por medio de preguntas y respuestas, por medio de un diálogo,
Yo te ayudo a que tú encuentres esa verdad. Por eso que algunos libros vas a encontrar que le dicen método dialéctico. Hay otros que le llaman método dialógico, también por el diálogo, dialéctico por el intercambio de ideas. Bueno, en todo caso, ese es el método de Sócrates. Entonces, con preguntas y respuestas, Sócrates buscaba que cada uno de ustedes, pues, dilucide, encuentre, vamos a decir así, pues, esa verdad, ¿no? Esa idea, ¿no? Esa es la figura que se debe tener, ¿no? Por eso es que justamente a partir de eso es que va a ser necesario, muy importante, que comprendamos de que para Sócrates la verdad está en cada uno de nosotros. Y si la verdad está en cada uno de nosotros, va a ser necesario e importante de que comprendamos que hay dos momentos del método. ¿Cuáles son esos dos momentos del método? El primer momento es la ironía o la refutación, ¿no? ¿Cómo lo podemos ejemplificar? Su objetivo es que el interlocutor reconozca su ignorancia, es decir, cuando alguien converse con él, vamos a suponer yo soy Sócrates y converso contigo, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que no sabemos, por algo estamos buscando la definición, ¿no? De ahí que él tenía una frase que lo identifica mucho, ¿no? Lo que él nos decía, lo vamos a poner acá, una frase que tú ya la debes de conocer y que pues se podría decir que es una de las más clásicas de él, ¿no? Su famoso solo sé que nada sé, ¿no? Ahora, este solo sé que nada sé, ahí está, podría cumplir dos funciones, dependiendo con quién está conversando Sócrates. Si está conversando con uno de sus seguidores, ¿no? Alguien que sí desea buscar la verdad, el solo sé que nada sé era una forma de humildad, si quieres, intelectual, de que, bueno, yo no sé, tú tampoco, conversemos, ¿no? Es como un primer paso, como dejar la situación llana para poder empezar a dialogar. Pero también esta ironía, esta refutación, la puede utilizar con los sofistas que querían saberlo todo. Entonces Sócrates iba y por medio de preguntas constantes los hacía tambalear en sus ideas a los sofistas. Y obviamente los sofistas siempre su respuesta es, tanto me preguntas, entonces tú dime, pues Sócrates, ¿qué es? Y él respondía, pues yo tampoco sé, por eso te estoy preguntando a ti. ¿Tú te creías el dueño de la verdad o en todo caso el más sabio? Yo ya te dije, yo no sé nada. Y ahora resulta que tú no sabías tampoco. Por lo menos yo ya sabía que no sabías. Tú te creías saberlo todo y al final mírate. Entonces, mira, en otro sentido también se lo utilizaba él. Entonces, Sócrates se podría decir que caía mal a los sofistas, pero para sus seguidores lo veían como alguien humilde, ¿no? Oye, mira, ve, él dice que no sabe también, entonces está igual que yo, podemos dialogar. Entonces, Sócrates creaba condiciones para eso, ¿no? Para el diálogo. Y luego venía el siguiente momento, que es la mayéutica propiamente dicha, que es la de alumbrar, como habíamos dicho, ¿no? La idea de el que te conozcas a ti mismo, ¿no? Conócete a ti mismo, ¿no? Entonces, este conócete a ti mismo significa que ahora sí, tú mismo, y él te iba a ayudar con preguntas, ¿no? A que tú mismo encuentres esa respuesta dentro de ti. Y esa es la mayéutica. Por eso que algunos libros mencionan que el primer paso, el primer momento, le llaman a algunos que es el momento positivo, disculpa, el momento negativo, ¿ya? El momento negativo, por eso momento negativo, sí, momento negativo. Y en el momento 2 le ponen el momento positivo. ¿Por qué, profesor? Ah, simple, porque el método, el primer momento que es la ironía, le dicen negativo porque si te das cuenta, en un primer momento todavía no hemos llegado a nada todavía. No hemos llegado a definir. Simplemente es saber que no sabemos. Es en el segundo momento donde ya encontramos las definiciones, esas definiciones universales. Ya ese es el momento positivo, ¿no? Algunos textos también le llaman así. Como ves, entonces, con este método Sócrates se ganó muchos enemigos, pero también muchos que lo seguían, porque encontraban en Sócrates a alguien
que les ayudaba a que ellos mismos descubran la virtud dentro de sí. Y peor, no quería cobrar, no se consideraba maestro, pues ya te imaginarás la aceptación que tuvo. El mismo Aristóteles reconoce por ello a Sócrates que gracias a Sócrates sabemos ahora lo que es la inducción. Y también, gracias a él, sabemos lo que es la definición. Encontrar definiciones universales y ya no en un relativismo. Entonces, Sócrates pues generó, como ves, algo muy importante, ¿no? Algo que se le puede llamar, algunos lo consideran así, algunas publicaciones dicen eso, plantean de que él es el padre de la filosofía. Bueno, es polémico tal vez esa afirmación, pero eso es lo que se llega a decir, ¿no? Entonces, como ves, estamos hablando pues justamente de un pensador muy importante para la historia de la filosofía. Ahora, como hemos dicho también, ¿no? Estas ideas de Sócrates generaron muchos enemigos y eso también supuso pues justamente un problema, ¿no? ¿Cuál fue el problema? El problema fue de que se le hizo un juicio, ya que Sócrates estaba generando muchos inconvenientes. Si bien el enunciante formal fue un personaje llamado Meleto, claro, que aún así estaban otros dos, Anito, ¿no? Y también Licón, pero en verdad muchos estudiosos piensan que fueron los sofistas, que no eran cualquiera tampoco, habían tenido acceso a familias ricas dentro de lo que era Atenas en ese momento. No veían bien, pues, no veían bien la figura de Sócrates, ¿no? Entonces, si bien se le acusó de muchas cosas, de que estaba introduciendo nuevos dioses al Partenón, o que estaba corrompiendo a la juventud, ¿no? La denuncia formal fue impiedad, ¿no? Que es justamente el tema de faltar al respeto a los dioses y todo eso, ¿no? Y bueno, pues se hizo ese juicio muy conocido, el juicio a Sócrates, en donde pues justamente él tuvo que demostrar, ¿no? Debatir, ¿no? Su inocencia ante 501 ciudadanos, porque en ese tiempo así eran los juicios públicos. Al final, ¿cómo quedó la votación? Pues 280 votaron a favor de que sea condenado Sócrates. Los restantes, ¿no? 221 dijeron que es inocente. La diferencia no es mucha, como ves. Y si bien al final se sugirieron algunas condenas, llámese pagar una multa, cosas por el estilo, al final se propuso la pena de muerte. Es más, los mismos jóvenes seguidores de Sócrates le dijeron para escaparse, pero Sócrates no quería escaparse. Se cuenta, ¿no? De que inclusive hicieron un forado dentro de lo que sería la celda de Sócrates para escaparse, y Sócrates los recriminó diciéndoles, ¿qué están haciendo? Pero maestro, para liberarse, para que no lo maten. Y él decía, ¿no? Prefiero sufrir una injusticia antes que yo cometerla, porque escapar iría en contra de las leyes. Entonces él prefirió, ¿no? Sufrir una injusticia, como mismo lo decía, porque hasta la misma población lo consideraba así. Al final murió tomando la cícuta, pues este brebaje ponzoñoso, y murió a la edad de 70 años, ¿no? Entonces, a pesar de este final triste, pues ya te imaginarás, ¿no? Lo que generó ello. Muchos de sus seguidores empezaron a formar escuelas filosóficas. Y aparecieron un montón de escuelas socráticas. Y tal vez la más importante de todas, la más conocida, es la escuela de la academia, ¿no? Y esta escuela pues fue dirigida por su discípulo Platón, ¿no? Pero bueno, eso ya lo vamos a ver en una próxima sesión y en todo caso vamos a dejar el tema ahí. Espero que hayas entendido el tema, te haya agradado y bueno, por mi parte espero que todos ustedes estén muy bien, desarrollen sus prácticas y también revisen las clases, que pueden verlas las veces que deseen para que sí puedan repasar mejor. Cuídense mucho y nos vemos hasta otra oportunidad. Cuídense todos, chao.